Es un gusto volver a convocar a Martín Shor, quien es sociólogo, magíster en economía e investigador del CONICET en esta Argentina, donde está en juego precisamente todo el trabajo académico de décadas por las políticas que está implementando el gobierno Milei. Y bueno, esta charla también es una forma de reivindicar el valor de nuestros investigadores. Martín viene trabajando junto a sus compañeros allí en el CONICET y en las universidades hace muchísimo tiempo, recogiendo el espinel, como decimos aquí en el litoral, de tanta gente, de tantas generaciones anteriores, porque eso es, de alguna manera, el estado, la acumulación de capital humano, de capital de conocimiento, de todo tipo, de distintas generaciones, que se van superponiendo. Y hoy todo eso está en tela de juicio, aunque parezca mentira en este país, a contramarcha de lo que está pasando en el mundo. Bueno, dicho esto, ¿por qué lo convocamos a Martín hoy? Bueno, Martín es coautor junto a Francisco Cantanuto y Andrés Weiner, investigadores también del CONICET, de un nuevo libro que se llama Con exportar más no alcanza, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso. Un título largo, pero claro. ¿Cómo estás, Martín? Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos? Todo muy bien, por suerte. Bueno. Bueno, vamos a tratar de describir someramente, primero, mm, si podés, eh, por qué este libro y su contenido. Y después vamos a tratar de abordar algunas cuestiones que me parecen importantes. Bueno, este libro podemos llamarlo o definirlo como un grito desesperado, digamos, ¿no? Nace en el reconocimiento de, bueno, los que lo escribimos, de la falta de un debate en Argentina y mucho consenso, digamos, por el neoliberalismo y por sectores no neoliberales, que podemos englobar en la heterodoxia o en el pensamiento, como vos dijiste, neodesarrollista, de que lo mejor que puede hacer la Argentina para consolidar un modelo de crecimiento sostenido en el tiempo es el tema de el modelo exportador, o sea, de crecer a partir de centralmente lo que Argentina viene ordenando su inserción en el mercado mundial en las últimas largas décadas, que son lo que llamamos las ventajas comparativas, en el caso nuestro, las producciones primarias. Hay mucho consenso ahí alrededor de dos cosas, hay muchas más, pero centralmente dos. La primera es que el modelo de crecimiento traccionado por exportaciones es bueno en la medida que permite conseguir divisas para pagar la deuda externa. Este es un primer elemento que nosotros discutimos bastante en el libro. Y el otro argumento muy difundido también, quizás más por los neodesarrollistas que por los neoliberales, es que si la economía crece, traccionado por sus plataformas productivo-exportadoras, va a aumentar la torta, aumenta la base material. Si aumenta la base material, están dadas las condiciones para encarar la redistribución del ingreso. O sea, el otro argumento muy presente en este planteo es que la distribución del ingreso en algún momento va a llegar, pero primero para eso hay que generar bases de crecimiento sólidas y nada mejor para eso que el modelo exportador. Con lo cual el otro argumento con el que nosotros tratamos de discutir en el libro tiene que ver con esta idea de la distribución del ingreso como el punto de llegada de un modelo económico y no como el punto de partida de un modelo alternativo. Claro, Y el último elemento muy importante que yo creo que es central para la gente que nos ve y que nos escucha es que cuando uno estudia la política pública o las lógicas de la intervención estatal, sobre todo de la pandemia para acá en el marco de la globalización y de los distintos países, lo que uno ve es que a nivel mundial y sobre todo a nivel de los países centrales, hay dos elementos que aparecen fundamentales en la nueva discusión que abrió la pandemia.
La primera es la desigualdad y por lo tanto la necesidad de repensar las maneras mejores para atenuar la desigualdad y ahí la cuestión impositiva ocupa un lugar central. Y el segundo y muy importante, el mundo está discutiendo, hasta el Fondo Monetario está planteando la necesidad de el regreso de la política industrial y de tratar de construir modelos económicos distintos a los que se postulaban como inmaculados, digamos, hasta antes de la pandemia. Y acá vamos por un camino distinto, que es un modelo exportador que no cuestiona la estructura existente, o sea, no hay mayor debate alrededor de la política industrial. Y en segundo lugar, el núcleo fundamental del modelo exportador, y diría yo la condición de posibilidad, es un país profundamente desigual, con lo cual estos tres elementos fueron los que nos generaban a nosotros en su momento mucho ruido, que tratamos de generar algún debate con este libro, veremos si lo logramos o no, pero en definitiva tiene que ver con la falta de debate que hay en la Argentina alrededor de estas cuestiones. Claro, vos decías en otra entrevista, Martín, sobre este mismo libro, que ya hace varias décadas atrás Aldo Ferrer afirmaba que, en referencia a las ventajas comparativas, ¿no? Que con el modelo de ventajas comparativas, dos terceras partes de los argentinos quedaban afuera. O sea, estamos hablando de más de la mitad de la población económicamente activa, de las familias argentinas, como queramos mirarlo, observarlo, dimensionarlo, queda fuera, ¿no? Queda fuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir un país donde un sector vinculado a la exportación, en manos en gran medida del capital transnacional, multinacional, viva bien, ¿no? Tenga un buen nivel de vida. ¿Y qué hacemos con las dos terceras partes del resto? Porque, en definitiva, ¿para qué sirve la economía? Esta es una cuestión medular, ¿no? Es una pregunta de cajón que tenemos que hacer permanentemente, ¿no? Porque si escuchamos a los economistas en los medios de comunicación, dan por sentado cuestiones y te hablan de la macro, te hablan de que hay que bajar la inflación, te hablan de que hay que exportar más, te hablan de que hay que bajar el déficit fiscal. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos economía política? ¿No? Ese es un tema. Bueno, eso que vos planteás, yo creo que la respuesta tiene dos caminos. La primera es que hoy ya Argentina tiene más de la mitad de su población pobre, y más de alrededor de dos de cada tres pibes pobres, lo cual es dramático. O sea, estás hablando de fuerza laboral futura en los próximos años pobre. Eso por un lado. El otro tema tiene que ver con el modelo histórico, el proyecto de país histórico de los sectores o de las clases dominantes nuestras, que tenía mucho que ver con una sociedad lo más parecido a América Latina en muchos de sus países, que es un 20% adentro y un 80% afuera. El problema que tiene eso, desde mi punto de vista, además de Hablamos, que no. perdón, Martín, que te interrumpa, hablamos más o menos del 76 en adelante, que es cuando empieza este modelo agroexportador, porque si uno ve los índices anteriores con el consenso industrial 1930-1975, los números son sociales, ¿no? La estadística social, económica, sobre igualdad, es totalmente distinta, digamos. Sí, desde ya, pero también vale para cuando Argentina, en otro momento histórico, antes de toda la etapa industrial, participó activamente en la División Internacional del Trabajo como proveedora de materias primas. Hasta los años 30 del siglo pasado, Argentina era una sociedad muy desigual, con un Estado con un dispositivo profundamente represivo sobre los sectores excluidos, y esto no hay que olvidarse porque es muy importante. Y yo creo que hoy se reedita un poco ese debate en la medida que está cada vez más claro que ese modelo, 20 adentro, 80 afuera, en Claro, términos de el conjunto de la sociedad, es impracticable en un país como la Argentina por nuestro tamaño, por nuestra historia política, por la tradición fuerte que tenemos en materia sindical y de lucha de la clase trabajadora y por la propia idiosincrasia. Entonces, que el conjunto de
o que sectores importantes, mejor dicho, del heterodoxio, del pensamiento no neoliberal, genuinamente no neoliberal, postulen que en lo económico el modelo más viable y más exitoso a corto plazo tiene que ver con consolidar este tipo de estructura económica y social, bueno, por lo menos a Francisco, a Andrés y a mí nos parecía un tema problemático y queríamos incorporar algunas reflexiones alrededor de ese debate. Y además ahí es muy importante lo que vos planteaste porque el modelo exportador es un modelo que articula a dos intereses muy concretos del poder económico o de los sectores dominantes. Por un lado, al capital financiero en la medida que todo se hace para pagar la deuda externa, este es un elemento muy importante. Y en segundo lugar, y no menor, no es que Argentina exporta, las que exportan son algunas empresas que están en Argentina y para los que nos están viendo y escuchando hay que saber que de todo lo que exporta Argentina o desde la Argentina se exporta, aproximadamente un 70% es generado por no más de 100 empresas transnacionales, con lo cual es un modelo que estimula mucho la concentración y por lo tanto profundiza la desigualdad. Martín, siempre pareciera que es habitual plantear en términos contables desde un solo lugar la economía, ¿no? Porque debe y haber, pero únicamente la mirada se fija en los ingresos. Pero este aquí también es que, como se plantea en este libro que realizaron ustedes tres, que escribieron, con los compañeros del CONICET, bueno, también hay egresos, ¿no? ¿De qué sirve exportar más, dicho burdamente, si se va por el agujero el dinero, ¿no? Porque hay demasiados espacios para institucionales, demasiada legislación que permite tanto del Banco Central como la propia Ley de Entidades Financieras, que también viene de inicios de la última dictadura militar, cuando eh, empieza a rodar esta, este proyecto agroexportador, ¿no? ¿De qué sirve exportar más si se va igualmente el dinero, ¿no? Eso es un tema que hay que poner sobre la mesa. Sí, este es uno de los ejes de análisis, ¿no? Del trabajo. Es muy importante y se va, te diría, centralmente por dos motivos fundamentales, o tres, pero centralmente dos. El primero es para pagar la deuda externa, ¿no? Que ahí obviamente eso juega un lugar fundamental. Y el segundo, antes decíamos que de todo lo que exporta Argentina, alrededor del 70% lo controlan 100 empresas que en su totalidad son transnacionales. Y esto tiene un problema muy serio, que es que son empresas que exportan y por lo tanto le dan dólares a la economía argentina, pero no menos cierto es que al otro día van al Banco Central a pedir dólares para mandar al exterior por distintas vías. Entonces, si vos haces el neto, digamos, en un periodo de tiempo razonable de cuántos dólares esas empresas incorporan al país por la vía exportadora y lo comparás con cuántos dólares se llevan después por distintas vías, el resultado te da en el balance negativo. Entonces ahí Claro. hay un problema muy serio que se expresa en un hecho que todos lo conocemos, que es que en los últimos 25 años Argentina, sacando algún periodo muy concreto, no paró de tener superávit comercial, o sea, las exportaciones fueron muy superiores a las importaciones y no paramos de tener crisis de balanza de pagos o crisis en el sector Increíble, ¿no? externo. ¿Por qué? Por lo que vos dijiste, los dólares que entran por un lado se piantan por otro. Y ahí lo que hay que saber, que esto es muy importante, para la gente que no tiene por qué saberlo, que en Argentina siempre, o casi siempre, las crisis externas se resuelven, entre comillas, o se las trata de resolver con mega devaluaciones que lo que hacen centralmente es pulverizar el salario y los ingresos de aquellos que vivimos de un ingreso fijo, como somos los trabajadores, los jubilados, etcétera. Y esto viene a lo otro que decíamos antes, un país que se reprimariza, que se consolida alrededor de un puñado de actividades productivas vinculadas a capitales altamente transnacionalizados,
no puede tener otra cosa como correlato que más de la mitad de la población en condiciones de pobreza fuerte. Claro, Entonces, la discusión esta es fundamental por lo que vos decías antes. No podemos, desde el campo no neoliberal, heterodoxo, del pensamiento crítico, terminar ofreciéndole a la sociedad como solución a todos los problemas un modelo económico que va a cristalizar esta mitad de la población afuera del esquema económico y social. Entonces, por eso yo al comienzo te hablaba de un grito desesperado, que es claro. muy difícil en el campo de la heterodoxia o del pensamiento crítico tratar de dar estas discusiones, y creo que tiene que ver en parte con esta, que se vio muy bien reflejado en lo que fue el gobierno del Frente de Todos que terminó hace poco, una estrategia que empezó tratando de generar cierta confrontación con el poder económico, sobre todo este poder económico exportador y con estas dinámicas que vamos charlando, a una estrategia claramente de conciliación y alineamiento con esos intereses. Entonces, es muy fácil y está bien pegarle al neoliberalismo porque lo que ofrece es eso, pero también es importante discutir en un campo no neoliberal estas cuestiones porque no son menores en términos de este debate. Claro, pero además es una conciliación muy distinta a lo que fue el peronismo inicial, Martín, porque si uno mide lo que fue el pacto social, ¿no? Con Helvar ahí, Leiva tallando muy fuerte, ¿no? Los acuerdos que existían, bueno, se daban en el marco de un reparto de la torta mucho más igualitario, ¿no? Lo mismo podríamos decir de los años 40, 50. Hoy ese tipo de acuerdos es para seguir la letra, por así decirlo, de los grandes capitales internacionales que dominan la economía argentina, ¿no? Es un Sí, esquema distinto, muy ahí distinto. yo te agregaría en otra etapa histórica ese capital que acordaba socialmente con el trabajo mediado por el Estado, tenía su economía muy anclada en el mercado interno. Por lo Claro, tanto, era un actor que veía con muy buenos ojos la demanda interna, el gasto público, los salarios, etc. Ahora, cuando digo ahora, digo en los últimos largos años de la dictadura para acá, como vos muy bien marcaste, es distinto, porque este capital predominante está fuerte y decididamente volcado al mercado mundial. Entonces, si tu lógica económica está vinculada directamente a la exportación y no a la expansión del mercado interno, los salarios cuanto más bajos, mejor. Por lo tanto, ahí los está, trabajadores son cualquier cosa menos un aliado en términos del proyecto estratégico. claro, Entonces, de vuelta lo que yo creo medio decía en chiste, pero es en serio, que eso sea el proyecto estratégico del neoliberalismo, que es articular la financiarización, la transnacionalización, la reprimarización, bueno, siempre plantearon cosas por este lado. Ahora, que ese sea finalmente el proyecto estratégico de el neodesarrollismo o estos planteos no neoliberales que nos gobernaron en el último tiempo, me parece que es un problema. claro, claro. Bueno, la cuestión es que en la práctica terminan jugando para el mismo esquema, ¿no? Es más allá de las diferencias políticas que están dadas. No es lo mismo una cosa que la otra en lo político, pero en lo económico nadie sale de este parteaguas que se dio a partir de Martínez de Oz, de Arriazu, decíamos, fuera de cámaras, que es un personaje central en aquellos años, en el afianzamiento del monetarismo en Argentina y que hoy tiene, digamos, un rol muy importante en los medios de comunicación defendiendo la política de Milei, defendiendo la bicicleta financiera, otro paralelo con Martínez de Oz, Martín, o sea, el carry trade, la bicicleta financiera, hoy es en Argentina quizás el negocio más lucrativo, ¿no? En la era Milei estamos hablando. Y a propósito de lo que mencionabas sobre de lo que estábamos charlando, sobre la salida de los capitales de la República Argentina, así como ingresan, se van. Esto lo marcaba el economista coreano Ha Jun Chang cuando vino a Argentina y se sorprendía, ¿no? Hablando del déficit de la balanza del turismo, una locura, decía el coreano, no entendía cómo
esta Argentina, con estos índices sociales y con estas capacidades, grandes capacidades en recursos humanos impresionantes y también, pese a todas las crisis recurrentes, una estructura productiva que tiene sectores industriales que hoy podrían dinamizar la economía. Bueno, el coreano no entendía cómo dejábamos ir los dólares tan burdamente, por así decirlo, ¿no? Con lo que le había costado a Corea acumular, ¿no? Es un proceso histórico distinto, otras condiciones en tiempo y espacio, pero una dictadura, hay que decirlo, porque Corea se industrializa con una dictadura, pero con un gran sacrificio, ¿no? Y con las divisas, cuidando las divisas como si fueran oro, para desarrollar el país. Sí, ahí hay varios ejes de lo que vos estás planteando. El primero y muy importante tiene que ver con que una manera de tener divisas, que a tu economía le queden divisas a favor, desde el punto de vista, por supuesto, del comercio exterior, es exportando. Pero otra manera, que no es excluyente de la anterior, es sustituyendo importaciones. Claro. Y ese es un tema interesante para discutir hoy, ¿no? La importancia del esquema o de la estrategia industrial o de un eventual programa alternativo que tenga un foco importante, por lo menos lo que nosotros vamos discutiendo y pensando en la cuestión industrial y por lo tanto también en materia de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque pese a todas las oleadas neoliberales que tuvo Argentina, la dictadura, la década de los 90, el macrismo y ni hablar esto que estamos viviendo ahora, Argentina todavía hoy es un país que tiene una base industrial muy diversificada y fuerte. Entonces, no aprovechar eso desde el punto de vista de la discusión, del pensar un programa de reconstrucción o un programa alternativo, nos parece que es un elemento central. Y el otro elemento muy importante del debate, yo creo, tiene que Sí, sí. ver con esto que hablábamos antes del escenario internacional, que es cuando vos mirás la discusión académica y política en muchos países centrales, la desigualdad es un tema de preocupación central. Mm. Y en ese marco se le está dando muchísima importancia a la discusión de las características de la política impositiva y la cuestión tributaria más en general. Bueno, esa es una asignatura pendiente que, por supuesto, nosotros tenemos y que me parece que es central y hay mucha gente que está reflexionando en este sentido. En definitiva, tiene que ver con dos cuestiones. La primera es empezar a pensar si la distribución del ingreso tiene que ser el punto de llegada o en todo caso no hay que pensarlo y debe ser pensado en un país como la Argentina como el punto de partida de un modelo alternativo. Y el segundo elemento muy importante es empezar a tensionar fuerte un argumento muy difundido que es que lo mejor que podemos hacer son nuestras ventajas comparativas, ¿no? Y ahí aparece en el centro de la discusión, o debería aparecer en el centro de la discusión, la política industrial, la intervención estatal en materia de sectores productivos, y también con qué macro, ¿no? Con qué política macroeconómica. Y ahí lo que vos planteás de la locura de que Argentina tenga un déficit muy fuerte en términos de servicios turísticos es un despropósito cuando, por ejemplo, tenemos los problemas de restricción externa que tenés o cuando no tengamos una política de control de cambio fuerte y decidida y acá decidamos poner esto o mencionar cuando aplicamos eso como un cepo, como algo que castiga la actividad económica, cuando en realidad es un instrumento de política económica al que apelan un montón de países cuando están en situaciones externas complicadas. El problema cuál es, que nada de eso hoy se está discutiendo por este proyecto bastante homogéneo en términos de lo mejor es la inserción exportadora, lo mejor es, como nosotros llamamos en el libro, esta idea del mandato exportador, algo que no se discute y algo en lo que lamentablemente van comulgando muchas fuerzas sociales, no solo de la derecha más rancia o del liberalismo más tradicional, sino también de muchos sectores que insisto con llamar no neoliberales. Y ahí es muy importante enfatizar todas las veces que podamos
que el modelo exportador es el modelo del poder económico, porque articula precisamente los intereses de este gran capital transnacionalizado y transnacional exportador con los intereses del capital financiero en la medida que el eje por excelencia y fundamental de la inserción exportadora es liberar dólares para pagar la deuda. Ahora, ¿cuál es la condición de posibilidad de liberar dólares desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo? El infraconsumo de una parte muy grande de nuestra sociedad. Entonces es un modelo Exacto. que te va a generar cualquier cosa menos la concreción de la promesa redistributiva. Entonces Sí, es muy sí. importante discutir esta Sí, cuestión. sí, mi hijo el doctor no va a salir de ahí claramente en el futuro. Y bueno, agregaría a esto que mencionabas como actores, el capital transnacional, el sector financiero muy fuerte, que atraviesa a todos los sectores productivos y de servicios, y la oligarquía de concesionarios, no nos olvidemos de ellos, ¿no? Porque son actores fundamentales. De hecho, Milei que en sí mismo, aunque se venda como una novedad, es un museo andante, ¿no? Porque la política que vende como nueva es una política que, como decíamos al principio de esta nota, comenzó en 1976 y más allá de diferencias de matices, en lo estructural permaneció indemne, ¿no? Distintos gobiernos trataron de, eh, moderar los efectos más duros de este modelo. El kirchnerismo hasta que le dio la nafta, ¿no? Hasta que tuvo los dólares necesarios para sostener todo el esquema de subsidios cruzados. Bueno, hasta allí el modelo cerró. Cuando no hay más dólares, la crisis sobreviene. Era un modelo en un punto que no podía extenderse en el tiempo, ¿no? Y esto es porque estamos obligados, en definitiva, a discutir sobre nuevas bases, ¿no? Porque la crisis va a venir, Martín, la crisis social va a venir, en un punto se va a dar, lo marca la historia, ¿no? Y tenemos que construir una hoja de ruta que sea un poco, que sea osada, que sea valiente y que ponga sobre la mesa las oportunidades que nos da el mundo de hoy, porque hoy es un mundo que nos da, tiene muchas oportunidades para Argentina y las capacidades argentinas. No sé si coincidís. Sí, yo solamente discutiría un punto. La crisis no va a venir, ya está la crisis social, ¿no? Cuando vos tenés Totalmente, dos de cada tres pibes pobres, perdiste el partido por goleada. por Entonces goleada. ahí me parece que es fundamental esto que estamos discutiendo y tratando de pensar. Ahora, también es verdad que cuando eh, le tocó gobernar a planteos no neoliberales, lamentablemente, perdón, se hizo muy poco para eh, eliminar las rajaduras que vos hablabas, ¿no? Entonces el argumento era, como no se puede hacer nada para eliminar las rajaduras, esto es, para confrontar con los actores dominantes, con los sectores de mayor poder económico que tiene la Argentina, llenemos, pongámosle más agua al balde. Pero es obvio, si vos llenás de agua un balde que está rajado, el agua se va. O sea, podés llenar de dólares y exportar y exportar y exportar, pero hay un tema no menor que es que si no corregir ciertos elementos estructurales de estas lógicas económicas transnacionalizadas, financiarizadas, etcétera, vas a seguir teniendo el problema. Y agrego un último elemento que no lo charlamos, pero que yo creo que por suerte hay mucha gente que cada vez le está dando más importancia, que es que a diferencia de otro momento histórico donde la exportación era un modelo de exclusión, pero no tenía en principio muchas repercusiones en materia socioambiental, hoy no es así. Hoy tenés un esquema que tiene todos esos problemas en términos de exclusión, bueno, todo lo que fuimos conversando, pero agravando el tema la cuestión de las implicancias nefastas que tienen en materia ambiental y de condiciones de vida, digamos, no material de la gente, ¿no? Entonces,
bueno, es todo un tema porque también está en discusión Un la tema. ecuación social en un sentido no solo económico y es importante también plantear. Bueno, hay que poner ahí sobre la mesa lo que está pasando, por ejemplo, ahora que la industria de los hidrocarburos está en su apogeo en Argentina, ¿no? Con todo el planteo de Milei. Bueno, hay que poner sobre la mesa lo que está pasando en materia ambiental en Estados Unidos, ¿no? El costo ambiental de toda esa explotación del fracking, bueno, son miles y miles de millones de dólares que habrá que invertir. ¿Los vamos a tener? ¿No? Porque ya tuvimos este modelo, es el modelo de la forestal, ¿no? Salvando las distancias. Y lo mismo se da con el sector agropecuario, ¿no? Si uno estudia las exportaciones, el núcleo de las exportaciones, en los 2000, ¿no? Y la soja como gran instrumento, ¿no? En ese sentido, bueno, estábamos exportando, como dice Walter Penge, otro académico muy importante argentino, estábamos exportando nutrientes y agua. ¿Los estamos reponiendo? ¿Cómo van a quedar nuestros suelos? ¿No? ¿Cómo va a quedar nuestro clima, nuestras napas de agua? Son discusiones que, claro, no aparecen hasta que aparece la crisis, Martín. Sí, y lamentablemente la respuesta no neoliberal a eso que vos dijiste es, bueno, es un costo que hay que pagar en aras del desarrollo. El problema es que es un costo que cada vez está más explícito con el cambio climático, pero también por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los accidentes laborales de la gente que trabaja, por ejemplo, en la megaminería o en el sector hidrocarburífero, por ejemplo, en la contaminación de cuencas hídricas, por ejemplo, en los efectos sobre las poblaciones próximas a los pueblos fumigados en términos de nacimiento de pibes con malformaciones, con enfermedades congénitas, etcétera, 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 Sí, sí, pero ni siquiera tampoco llega al desarrollo, porque a lo sumo te puede venir algún momento específico de crecimiento, pero nunca eso se convierte en, bueno, colocar al país en un esquema de desarrollo en términos industriales, productivos, ni muchísimo menos de colocar al país en un país más integrado, más equitativo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Entonces es un costo que hay que pagar, que es un costo cada vez más explícito que nos pone en una situación de creciente tensión en términos socioambientales para un desarrollo que no llega nunca. Entonces está claro que es un modelo y que encima las divisas que genera se te terminan yendo por todo lo que fuimos hablando. Entonces que me claro, expliquen, bueno, cuáles son las ventajas de un esquema de estas características. claro, Por eso es claro, tan claro, importante que gente como, bueno, como nosotros, como las que miran estos programas, como las que hay un montón por todo el país discutiendo estos temas, empecemos a ganar un poco más de protagonismo en la discusión de un modelo alternativo que en definitiva me parece que es el gran desafío de la hora. ¿Por qué? Porque la situación a la cual nos está llevando el actual gobierno, es obvio, no hay que haber estudiado economía para saberlo, es una situación de la cual va a haber que salir con un plan de reconstrucción nacional, ¿no? Porque la crisis en la que estamos y a la que vamos me parece que es muy evidente. Martín, Entonces, bueno, estamos en guerra. Vos lo dijiste, lo mencionaste. En el conurbano, el 60% de los chicos menores de 14 años es pobre. Estamos en guerra, necesitamos una suerte de consejo de guerra, necesitamos ponernos de acuerdo, aunque sea en 10 puntos sobre 100 los argentinos, para afrontar este tamaño de desafío que tenemos. Con este potencial que vos mencionabas, ¿no? A propósito de eso, si podés contarle a los televidentes, ¿qué sectores industriales podrían apalancarnos en este momento en Argentina? ¿Qué tenemos como capital todavía en un mundo que se está reindustrializando, ¿no? Porque tanto Trump como Biden plantean una agenda industrial, en caso de ellos, por una lógica imperialista, ¿no? Porque para enfrentar a China, pero también es una lógica defensiva, ¿no? La de Europa, con el tema del cierre a la industria del automóvil eléctrico chino, ¿no? En Europa están alambrando Europa para que no entren los autos eléctricos chinos.
China tiene su propia agenda industrial, bueno, Japón ni hablar, Corea del Sur, bueno, podríamos seguir por todo el globo terráqueo, ¿no? Es un momento de gran crisis mundial y las crisis mundiales dan oportunidades. Nosotros tenemos capital para aprovechar ahí, Martín. Sí. Eh, Hace poco leí un informe de el plan de modernización industrial China para los próximos 50 años. O sea, imagínate Increíble. lo que están discutiendo los tipos. Respecto de tu pregunta o tu inquietud de qué sector, Argentina tiene de todo. Tenés sectores más ligados a el consumo interno, la expansión de la demanda interna, tenés sectores que, por ejemplo, podrían nutrir de bienes y servicios a las producciones primarias, como puede ser muchos proveedores potenciales, pero que existen, pero el problema es que no hay una política que los haga crecer junto con el sector petrolero o el sector minero. Argentina tiene una densidad industrial enorme, por ejemplo, en muchos componentes de la industria electrónica o lo que tiene que ver con el sector automotriz, y ni hablar en todo lo que es el complejo y muy heterogéneo sector de bienes de capital, donde ahí hay un montón para aportar incluso en la discusión de la transición energética, las economías renovables, etcétera. Entonces te diría, sobra base industrial como para empezar a dar esta discusión y pensarla. El gran problema cuál es que cuando vos pensás todo esto con el paraguas de las ventajas comparativas, bueno, lamentablemente casi todo eso queda fuera y no nos queda otra que soja, litio y petróleo y gas. Bueno, y esas tres opciones son todo lo que charlamos durante esta Claro, charla de hoy. ahora es Entonces todo paradójico, lo otro Martín. es muy importante. No, pero es paradójico, Martín, porque los que defienden este modelo de ventajas comparativas te dicen la sustitución de importaciones, o sea, la industria en Argentina murió de muerte natural, ¿no? Lo plantea Royora desde el CONICET, lo plantea Carlos Pagni en los medios de comunicación, lo plantea Pablo Gerchunov, ¿no? Que también es un historiador económico, y eso no es cierto. La sustitución de importaciones, en primer lugar, no murió de muerte natural, fue una decisión política, ¿no? Ligada a factores externos, a la crisis del petróleo, a la crisis del endeudamiento, ¿no? A la afluencia de dólares en el mundo en los 70 y a la creación artificial de las deudas de los países a explotar, como en el caso de Argentina. Y una decisión política también interna de los factores de poder interno. O sea, no se puede soslayar esto. Y además, no solamente eso, sino que la industria hoy en el mundo está más viva que nunca. Discutamos la cuestión ambiental, como vos decías, ¿no? ¿Qué tipo de industria? Obviamente no va a ser la industria de Chaplin, el Fordismo, la línea esa de trabajo de los años 20, de los años 30. Va a ser una industria quizás con mayor tecnología, con mayor inteligencia en muchos aspectos, pero industria al fin, Martín. Sí, yo creo que esos enfoques que vos decís tienen dos problemas que, bueno, es un problema de la gente que sostiene eso, digamos. El primero es lo que vos dijiste, que no murió de muerte natural, sino que en todo caso los sucesivos embates del neoliberalismo fueron haciendo bastantes estragos sobre la producción y la estructura industrial. Pero por otro lado, esos enfoques no tienen la menor idea del mundo real en términos de la densidad industrial que tiene un país como la Argentina. Yo me canso de hacer trabajos para el CONICET y para las universidades donde trabajo, donde desde distintos lugares llegas siempre a la misma conclusión que tiene que ver con casi que elijas el sector que elijas, la densidad industrial que tiene la Argentina en términos de diversificación y de estructura existente es muy grande. ¿Cuál es el gran problema? Que no hay políticas de tratar de fomentar esas actividades más allá de la macro, por decirlo de alguna manera. Pero el tema Claro, no es, es, decir, no hay nada porque todo murió de muerte natural, tiremos todo a la basura y vayamos con las ventajas comparativas, sino de, bueno, asumir en su justa dimensión los desafíos que tiene fomentar este tipo de sectores existentes. Y ahí lo que vos dijiste antes del mundo se está reindustrializando, volvió, como yo mencionaba antes, la cuestión de la política industrial,
de las lógicas de intervención estatal para apuntalar la industria, la distribución del ingreso, atenuar la desigualdad, son todas cosas que parecen haberse convertido en nuevos elementos estructurales de la discusión. No es que nacieron con la pandemia para tratar de resolver algún problema y después de la pandemia no se las trabajó más, no, sino más bien que se fueron profundizando todos estos elementos y acá no estamos aprovechando nada. Martín Short, sociólogo, magíster en economía, investigador del CONICET, autor de este libro tan importante. Vamos a volver a mencionar el nombre de esta obra. Con exportar más no alcanza, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso. Felicitaciones por estos intentos para sacudir nuestras cabezas y también para que brote la esperanza, ¿no? Aún en medio de estas piedras que nos toca transitar, Martín, alguna flor en algún momento, la historia tiene sus vueltas y nunca sabemos, ¿eh? Tenemos que estar atentos porque quizás nos toque subirnos al caballo de la historia, ¿no? Al tren de la historia en algún momento. Así que felicitaciones y a seguir adelante. Bueno, Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Un abrazo grande. Chao, igualmente. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.